Buen día para todos. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez Leal, ID 776439, de la Facultad de Administración Financiera de la Universidad Uniminuto de Dios en la sede Girardot. El caso de la familia Álvarez Suárez es el que voy a exponer a continuación el día de hoy. ¿Cuál es la percepción de la problemática planteada en el caso frente a la situación de desigualdad y pobreza dada por las circunstancias del COVID-19? En este caso podemos analizar muchas situaciones, muchos procesos, muchas reflexiones que nos dejan mucho para aprender y enseñarle a nuestros compañeros y poner en práctica muchas cosas. El impacto sobre la pobreza y la desigualdad en el corto plazo fue, fue un tema que fue muy dinamita. En corto plazo muchas familias perdieron todo, otras familias pudieron ganar mucho dinero y se vio la desigualdad donde los pobres fueron más pobres y de pronto las personas que tenían mucho dinero se pudieron solventar y consiguieron aún más. Todo esto fue un caso de impacto social que a algunos favoreció y a otros no tanto. El grupo de ingreso más afectado no es la población más pobre. Los que más pierden son los pobres moderados y los grupos vulnerables y sectores medios. Cualquier pérdida de ingresos para la población pobre se puede desbaratar todo, mientras que los sectores medios cuentan con mayor número de mecanismos para protegerse. Además, la población pobre de pobreza extrema sufre de manera desproporcionada una caída en sus niveles de vida. Estas personas, ¿por qué caen en el nivel de vida? Porque, digamos, mantenían muy expuestos y no tenían tapabocas, no usaban alcohol, no tenían los mecanismos para prevenir todo este tema de contagio. Por eso los niveles de vida se vinieron al piso. Más allá de los ingresos que tuvieron todas las familias, el COVID no tenía pasión con ninguno. Aumentó la desigualdad alimentaria, la violencia, el abuso intrafamiliar y la prevalencia de las enfermedades físicas y mentales. Este pedacito nos deja mucho, donde el tema de la alimentación disminuyó porque no habían ingresos en muchas familias. El tema del estrés, de la convivencia, entonces aumentó la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque las personas empezaron a consumir licor en la casa, porque no podían salir, se emborrachaban y empezaban a pelear. La, el tema de las enfermedades eh, físicas y mentales, eso empezó a afectar. A algunas personas se le desarrollaron otras enfermedades que no tenían mayor percusión en las vidas y el COVID los debilitó y estas enfermedades lo atacaron. También hubieron muchos suicidios y la gente mentalmente estaba físicamente cansada y no pudieron sobrevivir a todas estas situaciones. Esto también tuvo un impacto generalmente al país. ¿Qué repercusiones tuvo la pandemia de manera económica, social, política en las familias colombianas? Aquí se habla en general no de un individuo como tal, sino de todas las familias. Entonces, aquí se vio afectado también el tema económico del Estado, se vio las sociedades se vieron muy vulnerables. La vulnerabilidad económica de los hogares y el país y su respuesta al consumo de patrones de
actividades laborales, salud mental, afectos de la educación, inseguridad alimentaria y la población migratoria. Aquí empezaron los inmigrantes a llegar, otros a irse. Entonces esto generó muchos conflictos, muchas afectaciones mentales, la educación se ve afectada, no íbamos a los colegios, la educación disminuyó, la calidad de la educación bajó también. En el tema social, también nos vimos muy afectados. Todos los sectores fueron realmente muy afectados por el tema de la pandemia. Actualmente afectó sinceramente la desigualdad social, donde el desempleo se ha convertido en una enfermedad para millones de personas, perturbando no solo la economía personal, sino su salud mental. Muchas personas perdieron sus empleos y ¿qué les tocó hacer? Reinventarse, hacer domicilios, pero todo eso iba afectando mentalmente y físicamente. Entonces ahí surgieron muchas enfermedades también, muchas problemáticas. Si se vio afectado un país por los déficits y rubros de gasto del gobierno, se incrementaron especialmente los gastos extraordinarios, aumentó el gasto público, todos los factores que dejó el gobierno, todos estos factores de un gobierno en un déficit fiscal. El gobierno ya no recibía tantos impuestos porque exoneró a muchas personas de pagar impuestos, peajes. Entonces, el gobierno no estaba generando ingresos, pero sí estaba aportando a, en tema de ayudas humanitarias, albergues, hospitales. Todo esto llevaba a un tema de gastos. Entonces, por eso el gobierno también se vio afectado. ¿Qué reflexión sufre a parte de la situación presentada en el caso de la familia Suárez Álvarez durante la situación de la emergencia? Pues podemos analizar que ellos fueron muy afectados económicamente principalmente porque perdieron su estabilidad laboral, su estabilidad ante una sociedad, la economía de ellos desmejoró 100% porque de tener 20 empleados pasaron a irse a vivir a donde los familiares, a la ciudad de Medellín, la desigualdad en temas sociopolíticos, porque por no ser de la ciudad de Bogotá no los ayudaron, no les dieron una mano, porque pues principalmente la capital estaba como apoyando a la gente de la ciudad, entonces por eso también se vieron afectados ellos y llegaron a donde la familia donde vivían muchas personas. Entonces allí también empezó el tema del contagio, el tema de la falta de, de empleo, porque ya quedaron desempleados, entonces tenían que llegar a empezar a organizar nuevamente todas sus ideas y todo su trabajo. Eh, Fue una buena reflexión todo este análisis que nos ha dejado la pandemia, nos ha dejado muchas personas solas, a otros con grandes proyectos, otros fracasados, otros quebrados, otros multimillonarios, pero de aquí sacamos muchos aprendizajes. Muchísimas gracias.